La fundación del Centro Universitario Regional del Nordeste CURNE, hoy UAS Recinto San Francisco de Macorís, y su devenir histórico es la obra de mayor trascendencia académica, científica y cultural de San Francisco de Macorís y la región. Al cumplirse el 50 aniversario, es de justicia reverenciar y honrar a los miembros del Consejo Universitario y a todo un pueblo que luchó con heroicidad para cristalizar el sueño de miles de estudiantes imposibilitados de desplazarse a la sede central de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, logrando la formación de miles de profesionales, especialistas y técnicos que han aportado al desarrollo socioeconómico de la región y el país, creando un espacio de movilidad social, de desarrollo humano con justicia y equidad social. Imagínense, con la oposición de muchos gobernantes de la época, el centro de San Francisco, al igual que el centro de Barahona, constituyó una conquista para el pueblo dominicano, porque por primera vez se podía cursar estudios universitarios sin tener que llegar a la sede central de la universidad en la ciudad de Santo Domingo. Ese centro tuvo la dirección del profesor Jacobo Moquete de la Rosa, recién fallecido hace poco. Siempre se movió una retranca proveniente del gobierno en ese entonces de Joaquín Balaguer, que temía que un pueblo como San Francisco de Macorís, que había demostrado una militancia democrática muy amplia, incluso en la Guerra de Abril, ya que hubo un intento de trasladar la insurrección a esa ciudad, y que padeció la represión salvaje con que fue eliminada esa insurrección en San Francisco de Macorís. Pero el pueblo de San Francisco de Macorís respaldó con mucha intensidad ese esfuerzo que hacía la UAS de llevar la vida universitaria a San Francisco de Macorís. En la República Dominicana, la Universidad de Santo Domingo, Primada de América, fue fundada el 28 de octubre de 1538 mediante la bula papal In Apostolatus Culmine, durante la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo Molina, y hasta su muerte, el 30 de mayo de 1961, la institución académica se acomodó a los intereses del régimen, tomando un carácter elitista y controlada estrictamente por el tirano. Siendo presidente de la República Dominicana, el doctor Joaquín Balaguer, mediante la ley número 5778 del 31 de diciembre de 1961, dotó a la Universidad de Autonomía, llamándose desde entonces Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. A partir de ese momento histórico, comenzó a debatirse por alcanzar el equilibrio institucional y un clima de convivencia que le permitiera desarrollar todas sus facultades creadoras. Pero después de 3 décadas, sometida a la voluntad férrea de un régimen contrario a toda forma de comunicación humana que no sirviera a sus intereses, fue incapaz, inicialmente, de utilizar la libertad y autogobierno recién adquiridos
para desempeñar su misión de servicio para el mejoramiento cultural y económico del pueblo. El 17 de febrero de 1962 se eligieron las primeras autoridades bajo el régimen de la autonomía. Después de la Revolución Constitucionalista y Guerra Patria de 1965, encabezada por el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, cuyo sector educativo estaba compuesto por educadores y alumnos, se fraguó la idea de renovar la educación dominicana. Entre los maestros que propusieron al coronel Caamaño Deñó la revolución educativa, se destacaron los académicos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Andrés Aybar Nicolás, Rafael Casé Acta, Jotin Curi, Hugo Tolentino Dib, Tirso Mejía Ricard, Marcelino Vélez Santana y el ingeniero Rafael Calventi. Diríamos que la Revolución de Abril le abrió el espacio que necesitaban los reformadores para poner en práctica sus reformas. Al término de la Revolución Constitucionalista, ya en el campus universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAST, se gestó el Movimiento Renovador Universitario, el cual traería para la academia más antigua del continente americano una serie de reformas. En una asamblea celebrada en el aula magna de la UAST, el 25 de septiembre de 1965, se hizo la formal proclamación del Movimiento Renovador Universitario. El ingeniero Andrés María Aybar Nicolás fue designado rector interino. Se nombraron 2 vicerrectores, el doctor Fernando Morvan Lauser y el licenciado Rubén Suro, el secretario general doctor Tirso Mejía Ricard, los decanos de las diferentes facultades, junto a los representantes estudiantiles y demás integrantes del Consejo Universitario Provisional. En febrero de 1966, esas nuevas autoridades de la Universidad Estatal fueron reconocidas por el Gobierno Nacional, entonces presidido por el doctor Héctor García Godoy. La Comisión para el Desarrollo y Reforma Universitaria, encabezada por el doctor Tirso Mejía Ricard, como fruto de esas reformas, ante la demanda de la sociedad y para mejorar sustancialmente la calidad de la educación y ampliar las oportunidades de estudio a todos los ciudadanos del país, visualizó la expansión de la academia por todo el territorio dominicano. Para tales fines, el 24 de noviembre de 1966, la comisión presentó al Consejo Universitario el oficio número 231, el cual fue leído y aprobado por el Consejo mediante la resolución número 66-636 del 14 de diciembre del 1966, sentando las bases jurídicas sobre las que fueron creados más tarde los centros universitarios regionales de la UAST. Los primeros en constituirse mediante la citada resolución fueron los recintos de San Pedro de Macorís y Barahona. La fundación de los centros universitarios San Francisco de Macorís como Barahona constituyó un acto de justicia porque crea la base de una democracia académica, es decir, se le brinda el acceso a los pueblos marginados, a los sectores marginados, a los más pobres. El plan de expansión de los centros regionales, que tiene su origen en la misma Revolución de Abril, no es más que una política de abrir puertas de oportunidades al pueblo dominicano, a las regiones del país, para lograr que haya un desarrollo en justicia y un desarrollo en equidad. El desarrollo de los centros regionales en la Universidad Autónoma de Santo Domingo fue una parte importante de los objetivos que se trazó el Movimiento Renovador Universitario, que incluyeron la descentralización, la diversificación de la enseñanza, la desburocratización y la democratización. Y dentro de esos objetivos, evidentemente, nos enfrentamos frente a una situación que debíamos superar. La universidad concentrada en la República, en el Santo Domingo, la capital, al mismo tiempo que le daba oportunidad a muchos estudiantes que venían del interior, al mismo tiempo le restaba a esos grupos la posibilidad de regresar a sus sitios de origen, a sus comunidades. De manera que nosotros nos trazamos la idea
de imprimirle a la universidad una condición de carácter realmente nacional, con los centros regionales. Y dentro de ese marco, a título de prueba, se desarrolló lo que se llamó el Plan del Este en San Pedro de Macorís, solamente para formar profesores. Las ciudades de Santiago de los Caballeros, La Vega y San Francisco de Macorís demandaron simultáneamente que el centro universitario que se estaba proyectando para la región del Cibao se ubicara en sus respectivas localidades. Las demandas incluyeron comunicaciones escritas, ofertas de terrenos y locales para la unidad académica, movilizaciones sociales, marchas y micromítines en lugares públicos, registrándose en ocasiones actuaciones represivas por parte de las autoridades policiales en contra de quienes se movilizaban. El estudio realizado por la UASD para definir el lugar más adecuado donde se ubicara un centro regional en el Cibao dio como resultado de que fuera en la ciudad de San Francisco de Macorís, y con el nombre de Centro Universitario Regional del Nordeste, CURNE. En mi condición de dirigente estudiantil y político, porque recuerde que los movimientos estudiantiles tenían detrás una organización partidaria, en nuestro caso, el Movimiento Popular Dominicano, MPD. Y a través de esa organización política partidaria y a través del movimiento estudiantil, en representación del Frente Estudiantil Flavio Suero, nosotros organizamos en San Francisco de Macorís una especie de comité conjunto para fundar y reclamar la fundación del centro. En esa entidad organizativa participaron casi todos los sectores populares de San Francisco de Macorís, es decir, los clubes culturales, los estudiantes de secundarias, los choferes, las amas de casa, los sindicatos. Todas estas fuerzas constituyeron una especie de movimiento conjunto, colectivo, que hizo que la universidad realmente se decidiera por San Francisco de Macorís, porque habían otras ciudades que estaban reclamando el centro. Nosotros hacíamos movilizaciones callejeras, hacíamos micromítines. Nosotros hicimos intentos, porque no recuerdo que se hicieran huelgas, pero sí luchas callejeras, toda la población reclamando que el CURNE le pertenecía a San Francisco de Macorís. Y eso, con la ayuda de las ciudades aledañas a San Francisco, fue posible. Pero lo que quiero sí rematar es que sin ese despertar colectivo de todo el Nordeste y sobre todo del municipio cabecera de la provincia de Duarte, que es San Francisco de Macorís, no hubiese sido posible conseguir la fundación del centro en la ciudad de San Francisco de Macorís. Y se constituyó un comité, creo que fue Roberto Santos el presidente de ese comité, y muchos profesionales ofrecieron sus servicios, en algunos casos hasta gratuitamente, y el hecho es que vencimos las dificultades económicas y sociales que se le opusieron, y podemos decir que San Francisco de Macorís es el primer gran eslabón de la extensión de la universidad hacia el interior del país. El CURNE, ese comité se forma porque la única región del país que siempre ha tenido como norte, actual como región, en esta zona ha sido San Francisco de Macorís, que siempre se le ha visto como el líder de la región del Nordeste. Y nosotros nunca pensamos en San Francisco de Macorís, sino siempre pensamos en función del Nordeste. Por eso se le llamó Centro Regional del Nordeste, CURNE.
Y en ese primer comité nosotros ese comité logró el apoyo precisamente de toda la comunidad nordestana, vale decir de Nagua, Samaná, Villarriba, Sánchez Ramírez, la provincia hermana Mirabal, y hicimos una unión compacta entre todo el Nordeste, y eso fue de lo que motivó a la Universidad Autónoma de Santo Domingo a instalar su centro regional aquí, porque habían otras comunidades importantes del país como Santiago, La Vega y Moca que también aspiraban a que se instalara allá en esa ciudad. Y en esos primeros momentos, porque San Francisco, hay que admitirlo, es una ciudad con muchas inquietudes sociales que superaban en esa época a todas las comunidades. Nosotros participamos desde el punto de vista, en función de profesionales de la ingeniería, nos integramos rápidamente a ese comité desde que recibimos el llamado, y te puedo decir que todo lo que obtuvimos de las autoridades universitarias fue apoyo hasta que al final logramos precisamente que se instalara aquí un 27 de febrero del año 1970 en un acto que se hizo en el primer local que tuvo el CURNE. Se instaló ya formalmente y nosotros quedamos en ese entonces como asistente de profesor en el área de matemáticas. Realmente fue un paso fundamental para llevar la enseñanza universitaria a todo el país. Y San Francisco de Macorís sirvió de base para que sirviera de referencia en los futuros centros regionales. Naturalmente nosotros nos centramos inicialmente en algunas carreras. En primer lugar, lo que era el colegio universitario, los estudios generales, que en ese momento estaba creciendo mucho, ya que se estableció como punto de partida para todas las carreras universitarias, de manera que la primera promoción fue muy amplia, pero al mismo tiempo para la formación de profesores, para carreras cortas en el área de administración, en el área de ciencias sociales, que luego se vendrían, y también incluso de enseñanza paramédica, que luego vendrían carreras universitarias. Los primeros pasos. Antes de la apertura del Centro Universitario Regional del Nordeste, CURNE, funcionó un comité procentro regional que participó en las gestiones para traer la unidad académica a San Francisco de Macorís. Algunos de sus integrantes fueron Dr. Ramón A. Peguero Oleaga, Dr. Reinaldo Almanzar, Misael Requena Jiménez, Ingeniero José A. García Mateo, Abel Fernández Mejía, Dr. Manilo Minervino, Ingeniero Cheri Victoria y el Ingeniero Buenaventura Fernández Turín. Algunos de los principales dirigentes estudiantiles fueron Erasmo Vázquez, William Mieses, Milton Diloné, Nelson Castillo, Elpidio Paulino, Pablo Jiménez, Roberto Mieses, Ernesto Polanco, Silvio Ventura, Ricardo Rojas Espejo, Tancredo Vargas y Delcio Pérez. Una vez obtenida la unidad académica, este comité colaboró con las autoridades de la UAST para la obtención de la planta física y sus facilidades dentro del proceso de organización. En el caso de San Francisco de Macorís, tuvimos que improvisar en la avenida Libertad, donde estaba el barrio que se llamaba Pisacostura, el sitio de los bohemios, como decían, que era una construcción más rudimentaria, pero bastante amplia, que nos permitió establecer ahí, junto con algunos liceos que fueron utilizados a título provisional, logramos ensamblar una infraestructura suficiente para establecer laboratorios y para todas las secciones que era necesario desarrollar. En el caso del colegio universitario, también en la formación de maestros y otras áreas del área comercial y social que se incorporaron desde inicio con mayor amplitud que en el caso de Barahona. Apertura del Centro Universitario Regional del Nordeste, CURNE. La apertura del Centro Universitario Regional del Nordeste, CURNE,
fue el 27 de febrero del año 1970, en el local del mismo centro, con la participación de autoridades universitarias y la presencia de un gran público de diversos sectores sociales de las comunidades locales y regionales. El acto de inauguración lo encabezó el rector de la UAST, ingeniero Andrés María Aybar Nicolás, acompañado del ya electo rector, doctor Rafael Casé Acta. El ingeniero Aybar Nicolás se empeñó en dejar abierto el Centro Universitario Regional del Nordeste, CURNE, dadas las controversias que ya se generaban en la UAST entre quienes respaldaban el proyecto de la creación de los centros regionales y quienes se oponían al mismo, aduciendo problemas económicos. Con la apertura del centro, el comité gestor se convirtió en comité de apoyo. Hubo un proyecto de patronato que no llegó a cristalizarse. La comunidad de San Francisco de Macorís y la región desarrollaron una amplia movilización social para el aprovechamiento y enriquecimiento de la misión académica del centro, participando asociaciones, sindicatos, agrupaciones estudiantiles, entre otras. También algunos comerciantes e industriales. El CURNE llegó a tener entre sus activos 3 programas radiales gratuitos, a través de los cuales se colocó en el alma del pueblo. Las palabras centrales del discurso de apertura fueron pronunciadas por el doctor Tirso Mejía Ricard. Recuerdo bien el texto de ese discurso de inauguración que me tocó a mí el honor de pronunciar ese histórico 27 de febrero de 1970. Hoy, después de un año de trabajo tenaz de los universitarios de la UAS, con el concurso de los grupos más entusiastas y avanzados de esta comunidad, cumplida ya con éxito las jornadas de lucha de nuestra cuatricentenaria Casa de Estudio. Primer local del CURNE, el Centro Universitario Regional del Nordeste. En sus inicios era un local de madera techado de zinc, con una área total de 1000 metros cuadrados. Estaba ubicado en un sector de clase media, cercano a la mayoría de los estudiantes residentes en la localidad. La planta física estaba habilitada para 300 alumnos trabajando simultáneamente en aulas corrientes y laboratorios. Los fundadores. El personal académico, fundador del CURNE, que laboró en el primer semestre, estuvo integrado por 7 docentes con categorías de profesor y 5 con categoría de ayudante de profesor. Entre sus profesores, Dr. Jacobo Moquete de la Rosa, director del centro y profesor de pedagogía. Dr. Abel Fernández Mejía, letras. Ingeniero Enrique Estrada, matemáticas. Licenciado Giuseppe Rimoli Martínez, sociología. Dr. Ismael Hernández Flores, historia social dominicana. Dr. Plutarco Ascensión, filosofía, y la licenciada Marcia Jiminián de Moquete, psicología. Como ayudantes de profesor, licenciada Ana Dolores Guzmán, pedagogía. Doctora Nora Nivarde Fernández, letras. Ingeniero José Arismendi García Mateo, matemáticas. Doctor Jesús Antonio Pichardo, historia. Y el doctor José Amado Camilo Fernández, filosofía. Posteriormente, se integraron como docentes Nazario Ramos, Saracia Hernández, Teolinda Paredes, Felipe Neris Morla, Ligia Amada Melo Cardona, Alejandrina Germán, Marta Santiago, Evelyn Boyen, Gervasio de León, Lucelene Plata, Ana Altagracia García, Leonel Fernández Reina, Poncio Luna, Manuel Lozano, Flérida Santos y Magdalena Veras. Siempre contando con el respaldo del entonces rector nuevamente de la universidad, Andrés María Aybar Nicolás, que era rector, y yo a cargo de la Comisión de Reforma, la parte académica sobre todo. Nosotros nos dedicamos a reclutar cuidadosamente profesores que pudieran establecerse en San Francisco de Macorís para que transmitieran los aspectos más positivos de la vida universitaria. Y al mismo tiempo reclutamos profesionales de San Francisco de Macorís con capacidad para integrarse plenamente a ese trabajo. Y el recuerdo de los que pasaron aquí estuvieron, además de Jacobo Moquete, que fue el primer director, los esposos Abel Fernández Mejía, hijo de Abigail Mejía, y Nora Nivarde Fernández. Otros profesores fueron obtenidos allá,
uno que apellido Victoria o Victorián, y otros que no recuerdo ahora, pero que fueron contratados a tiempo completo para que hicieran vida universitaria, para que aparte de las clases, por una especie de ósmosis, pudieran vincularse a la vida intelectual y social de San Francisco de Macorís y de toda la región nordeste del país. Porque Jacobo es una persona apasionada con el trabajo y con emprender cosas nuevas. Cuando se le recomendó para ser director del CURNE, el primer director, se sintió muy entusiasmado y me hizo ir con él también como profesora a trabajar en San Francisco. Fue interesantísimo porque él se dedicó en cuerpo y alma, día y noche, a esa labor. Era una época difícil y Jacobo terminó siendo un líder de la comunidad de San Francisco de Macorís. Cuando habían problemas, él era de las personas consultadas. A pesar de que trabajamos en un local rústico, vamos a llamarlo así, ese local era un palacio para los que estábamos allá, para esos estudiantes que estaban hambrientos de tener un centro universitario en su región. Era una época en que uno trabajaba con cariño, con amor por esta institución que es la UAS. Y no importa lo que pasara, los viajes que tenían que dar algunos, todo fue muy, muy satisfactorio para la gente que viajaba allá. Pero Jacobo fue una persona muy noble, fue amigo de todos, de los estudiantes, de los maestros, de los vecinos y hasta de las autoridades civiles y militares de allá, que terminaron respetándolo, considerándolo y hasta lo hicieron munícipe distinguido de la provincia de la provincia Duarte, porque él era una persona que se hacía querer. Al principio que llegamos a San Francisco, nosotros vivíamos en una pensión hasta que pudimos conseguir una vivienda que alquilamos y ahí en nuestra casa se recibía a todo el que iba. No solamente se recibía gente. En una oportunidad que yo tuve un hijo en San Francisco de Macorís y no encontrábamos quién me sustituyera para dar las clases, los alumnos iban a la casa y Jacobo los mandaba allá para que recibieran la clase y no se perdiera la oportunidad de dar la asignatura. Hasta con las personas que andaban por la calle pidiendo, como en todos los sitios de este país, Jacobo fue muy amable. Con los estudiantes era como el padre. De los aportes que hizo Jacobo al CURNE, tengo que señalar que el principal es un aporte académico, porque el CURNE se inició con el colegio universitario, pero viendo la necesidad que tenía la región de profesionalizar maestros, se introdujo el profesorado en educación. Y ahí, al principio, hubo en el primer año se inscribieron más de 300 alumnos, que ya cuando se hizo la primera graduación, habían 1.300 estudiantes. Ese aporte es sumamente importante, porque salieron maestros que venían de Santiago, de Salcedo, de Nagua, de todos esos pueblos. Fíjense que no solamente la región nordeste, hasta de Santiago, venían a recibir clases ahí. Jacobo Moquete fue el corazón del Centro Universitario Regional del Nordeste, porque él también venía del movimiento renovador y tenía también una retroalimentación ideológica de centro izquierda. Dentro de lo que es la pedagogía moderna para esa época, Jacobo Moquete, junto con Jesús de la Rosa y otros educadores, estaba a la cabeza. Fue una bendición que una persona tan ecuánime, tan sensata, tan inteligente como Jacobo Moquete
de la Rosa, creo que es segundo apellido, fuera el responsable de conducir el centro en una etapa tan difícil como es el despegue de un centro educativo. Hay que reseñar que él, a pesar de su cosmovisión ideológica de centro-izquierda, siempre fue muy moderado y muy sensato. Fuimos amigos, luego estuvimos en el Consejo Universitario, porque él fue, si no me equivoco, secretario también del Consejo Universitario, y allá pues nos encontramos de nuevo, y lo recuerdo con mucho cariño a él y a su esposa, que también fue una persona muy determinante. Lo que quiero destacar es que sin esa figura relativamente inofensiva como la de Jacobo, el centro no hubiese podido llegar a sectores un tanto refractarios a que en San Francisco funcionara una dependencia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Del personal administrativo, los integrantes del cuerpo administrativo del CURNE que iniciaron sus labores en el primer semestre académico fueron Miguel Mateo, secretario, María Dolores María, conserje, y Zacarías Ventura, guardián nocturno. En las experiencias que pudimos aquilatar durante los años del CURNE, podríamos decir que se caracterizaban básicamente por la precariedad, por una dependencia extrema. En lo financiero lo que existía era una caja chica de unos 150 pesos, después eran 300, pero para la reposición, entre una reposición y otra, cuando los fondos se agotaban, duraban a veces 5 o 6 meses y más, y no había dinero, pero había que resolver todo. Después, andando los años, en la parte administrativa, se creó un fondo rotatorio. Después ese fondo rotatorio se hacía también a reposición de una parte gastada, hasta que el centro fue adquiriendo una relativa independencia y ya recibía una parte del dinero producto de inscripciones y de cursos optativos de tesis, un porcentaje y una serie de dineros que se quedaban ya en el centro y tenía mayor operatividad. La oferta curricular. En el Centro Universitario Regional del Nordeste, los primeros cursos que se impartieron fueron los correspondientes al colegio universitario y a los estudios pedagógicos del profesorado en las áreas de letras, matemáticas, historia y biología. Estas áreas preparaban a profesores para el nivel medio de educación nacional. En el año 1970 se fundó el Centro Universitario Regional del Nordeste en San Francisco de Macorís y nosotros fuimos a dar clases durante 8 años, desde ese mismo año hasta 1978. El primer director de ese centro regional fue Jacobo Moquete de la Rosa. Nosotros fuimos su primer subdirector. Nosotros viajábamos a los pueblos aledaños a San Francisco de Macorís a hacer propaganda a los bachilleres para que entusiasmarlo para que fueran a seguir sus estudios universitarios en San Francisco de Macorís, y eso nos dio buen resultado porque acudían muchos de esos bachilleres allá. Nosotros dábamos historia dominicana. Con nosotros fueron de aquí, iban de aquí, yo tenía un vehículo, una station wagon, y recogía, la llenaba de profesores aquí, que fuimos allá, Giuseppe Rímoles, Rafael Mejía Constanzo, Marcia Jiminián, el mismo Jacobo Moquete, y también veníamos los sábados, nos íbamos los martes y retornábamos a la capital los sábados, y era tiempos de que uno era joven, uno era más resistente, tanto así porque todavía la autopista que hay hoy que no estaba hecha, por lo tanto la carretera era mala de transitar, dificultosa de transitar. Particularmente, yo enseñé psicología y esa materia se le impartía a los estudiantes que estudiaban la carrera de educación.
En ese caso, tuvimos alumnos, como decía hace un ratito, de toda la región, desde Santiago hasta allá. Respondían muy bien, eran grupos muy grandes para el tamaño de las aulas, porque las aulas eran relativamente pequeñas. Recuerde que era un edificio, una casa, no un edificio, una casa, que en otra época servía como de algo de una religión de la iglesia, pertenecía a la iglesia, y nos la cedieron a nosotros para trabajar ahí. Ya ahí uno trabajaba con desprendimiento, porque ¿para qué fuimos a San Francisco? A dar clases, a trabajar con el pueblo. Entonces, para nosotros no era ninguna carga trabajar, teníamos mucha mística y lo hacíamos así. Y aparte de eso, visitábamos a los alumnos en sus casas, o ellos nos visitaban a nosotros en las nuestras. Y había que ver lo interesante que eran las aulas, porque las aulas no eran muy grandes, pero los cursos sabatinos, que eran los que tenían los maestros, en los que trabajábamos con los maestros, se rebosaban. En una oportunidad yo recuerdo que yo daba clase con un micrófono desde un salón y una bocina en el salón de al lado, porque eran como 300 estudiantes en esa asignatura. El Centro de Macorís, Centro Universitario Regional del Nordeste, comenzó en el 1970, en febrero. Pero la biología, que es la materia que yo imparto, comenzó el 25 de septiembre, porque el primer semestre duró casi un año, porque hubo muchos problemas políticos. Los estudiantes se movilizaban, el semestre duró un año. Luego nosotros entramos a dar biología en septiembre, el 25 de septiembre de 1970. En eso trabajábamos en el Centro Viejo, que traba en la Libertad con Duarte. Había un laboratorio de biología que la profesora Lilian Contreras y yo casi formamos, porque nosotros íbamos a la capital, nos daban microscopios, nos daban material y lo traíamos en guagua. Y así se formó el primer laboratorio de biología básica en el centro de Macorís. Y es ahí entonces, en 1981, que yo entro como director del CURNE hasta el año 1984, 81-84. Para esa época, que ya el CURNE tenía más de 12.000 estudiantes, funcionábamos en casi 12 o 14 locales diferentes, porque no teníamos local fijo. Nos prestaban aulas en las escuelas para los sábados, algunos colegios privados nos prestaban las aulas en horas de la tarde y alquilábamos locales así. El asunto es que los vederes, los que pasaban la lista, tenían que recorrer a veces 7 y 8 y 6 locales, 9 locales para poder pasarle la asistencia a los profesores. Y tengo gratos recuerdos porque en esa época de la vida universitaria aquí, que era una época de grandes inquietudes políticas y sobre todo en el plano ideológico. Aquí tuvimos coincidiendo la presencia de Leonel Fernández, Roberto Santana, que luego fue rector, Juan B. Mejía, que era director, era de los cuadros principales de la línea roja del 14 de junio. Óyeme, y se daban discusiones ideológicas interesantísimas, con una altura increíble, y tú veías a los estudiantes que les gustaba eso y oyendo a esa gente hablando y teorizando en términos políticos, porque fue una época de mucha agitación política. Obviamente que en aquella época las condiciones del CURNE eran muy precarias. Su sede central era un edificio muy deteriorado, donde las oficinas administrativas operaban con mucha escasez, con muchas limitaciones, y las aulas también pues no ofrecían el mejor ambiente. Yo recuerdo incluso, Ángel, que algunas clases tenía que darlas en una casa de madera que no estaba en la sede central, sino en la calle Cruz con Mella. Y pues ahí estábamos, y siempre recuerdo la Cruz con Mella porque era una casa de zinc donde cuando llovía pues goteaba, llegaba el agua adentro. Todos los funerales
pasaban por ahí, había que parar la clase en lo que pasaba el carro fúnebre rumbo al cementerio. Entonces, bueno, pues realmente yo diría que fue en condiciones de mucha precariedad, de muchas limitaciones, que tuvimos que llevar a cabo nuestra labor docente en el CURNE en aquellos años. Eran aulas llenas, ¿no? Aulas 80, 100 estudiantes mínimo. Y por supuesto yo sentí el entusiasmo de los estudiantes porque ellos como que sentían que estaban descubriendo un mundo nuevo. Los conceptos que manejábamos, yo trataba de hacer clases muy dinámicas, formaba grupos de discusión, les ponía unas lecturas obligatorias para las clases siguientes a través de grupos y los ponía a discutir. Yo creo que esa forma, ese estilo, pues generó mucho interés de parte de ellos, que ya se daban cuenta que iban dominando los conceptos y por tanto podían opinar sobre temas nacionales mediante la aplicación de los conceptos sociológicos básicos que ellos iban aprendiendo. El primer día que fui de clase allá a San Francisco, es una de las anécdotas, que bueno, era muy joven, yo tendría tal vez 24 o 25 años de edad y no sabían que yo era el profesor. Y entonces ya estoy en el aula y veo que la gente no se sientan y pregunto ¿qué pasa? Porque estamos esperando al profesor, y resulta que ya yo estaba dentro del aula. Entonces bueno, era evidente que ellos no habían entendido que era el profesor porque me veía muy joven en aquel momento. Población estudiantil inicial del CURNE. 300 estudiantes iniciaron sus estudios en el primer semestre del CURNE en la modalidad de colegio universitario y en las áreas de letras, matemáticas, historia y biología. Durante los primeros semestres hubo un alumnado constituido en gran medida por educadores, maestros y directores de escuela que no habían tenido la oportunidad de cursar estudios pedagógicos a nivel superior. El sector estudiantil se organizó en los mismos grupos que incidían en la vida universitaria de la sede central en Santo Domingo, destacándose por su participación en las actividades del centro las agrupaciones de Fragua, Frente Estudiantil Flavio Suero, FLEFLAS, Frente Universitario Socialista Democrático, FUSD, Fuerza Juvenil por el Socialismo, FJS, y la Juventud Comunista, JC. Fui testigo de la fundación de los primeros años como del Centro Universitario Regional del Nordeste CURNE. Fui alumno desde 1971. Su primer director, el doctor Jacobo Moquete de la Rosa, fue mi maestro también de Fundamentos de la Educación. Puedo sostener que los estudiantes de educación en diversas menciones, letras, matemáticas, ciencias sociales, biología y química, procedían de todo el Cibao, desde Puerto Plata, Santiago, Jarabacoa, Bonao, La Vega, Nagua, Samaná, concurrían a cursos de capacitación para las diferentes menciones, porque el profesorado de esa época no tenía formación pedagógica en la región. Estudié Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero un poco accidentada, porque como fui dirigente estudiantil, precisamente en el año 1976, yo gané la presidencia de la Asociación de Estudiantes del CURNE en las elecciones que se celebraron en septiembre de 1976. Pero unos 4, 5, 6 meses más adelante tuve que abandonar los estudios, tuve que abandonar mi población, tuve que abandonar mi familia por la persecución policial de que fui objeto por la Policía Nacional. Solo por el hecho de ser un dirigente estudiantil y por defender las mejores causas de este pueblo. Entonces, eso realmente hizo que mis estudios se estancaran, se paralizaran y volviera más adelante, cuando ya regresé a mi pueblo natal, 4 años después, que no volví a estudiar ciencias sociales. Me involucré en otra carrera, ciencia agropecuaria, en otra universidad, ya privada, me gradué, entonces volví y regresé a la UAS y continué los estudios de ciencias sociales
que concluí en la licenciatura y también en la maestría. Los partidos políticos. Los partidos políticos revolucionarios y de oposición al régimen del Dr. Joaquín Balaguer, presidente de la República Dominicana, el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, el Movimiento Popular Dominicano, MPD, y el Partido Comunista de la República Dominicana participaron en la permanencia y desarrollo del CURNE, tanto en las actividades del cogobierno ejercidas por el sector estudiantil, orientado por ellos, así como el apoyo práctico a las actividades que definían la permanencia de dicha unidad académica en la región nordeste. Esas relaciones y la bien ganada reputación de la UASD contribuyeron a aumentar el acercamiento y el apoyo permanente al CURNE de diferentes sectores de la comunidad: obreros, campesinos, profesionales, técnicos y comerciantes. En ese contexto de tal diversidad, afloraban y afectaban al CURNE con bastante frecuencia conflictos grupales y de clases similares a los que acaecían en la sede central de la UAS en Santo Domingo y todo el país. Miren cómo nos hablan de libertad, cuando de ella nos vivan. En realidad, miren cómo pregonan tranquilidad, cuando nos atormenta la autoridad. Querida Santo Padre, que vive en Roma, que le están degollando a su paloma. Las persecuciones contra el CURNE. Durante los 12 años convulsivos del régimen del Dr. Joaquín Balaguer, quien poseía una personalidad enigmática, llena de secretismo heredado de la era del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, así como su afán de perpetuarse en el poder por medio de elecciones ilegales y mediante el empleo de terrorismo de Estado, muchos estudiantes fueron perseguidos por ideas políticas opositoras al balaguerismo. Los profesores protegían a estos ocultándolos en lugares o defendiéndoles en los tribunales. Los propios profesores no estaban exentos de las persecuciones por el solo hecho de pertenecer a la comunidad de la comunista Universidad Autónoma de Santo Domingo. Cuando unos profesores caían presos, los otros iban en comisiones a demandar la libertad y viceversa. Esta situación se daba a nivel nacional. San Francisco de Macorís se destacaba por su combatividad política. Fueron muchas las ocasiones que el CURNE se vio cercado y lloviéndole balas y bombas lacrimógenas. La libertad ideológica era un peligro para el doctor Joaquín Balaguer, quien asediaba a la universidad, la amordazaba y se ensañaba contra profesores y estudiantes. Yo recuerdo que en el año 1971, en menos de 4 meses, el Centro Universitario Regional del Nordeste CURNE fue ocupado en 2 ocasiones por fuerzas policiales y militares. La primera ocurrió el 23 de febrero de 1971, como ya decía, en medio de una huelga que se desarrollaba en esta ciudad, que estaba demandando, entre otras cosas, el traslado del coronel policial Inirio Pérez Nau, ya que se había destacado por su conducta represiva, su conducta criminal, que ya en otras ocasiones había sido rechazado en otras poblaciones, entre ellas San Pedro de Macorís, La Victoria y otras poblaciones. Esa fue una de la primera ocupación que sufrió el CURNE, ocupación militar, en medio de esa huelga. Más luego, ya en menos de 3 meses, en el mismo año, el 14 de junio, fue nuevamente ocupado, ya en este caso, en esta ocasión, por fuerzas militares. Siempre se usó el mismo pretexto, que el CURNE era un centro de ocultamiento de comunistas, que se guardaban armas, que era un centro de agitación y de conspiración contra el gobierno. Es decir, que esos eran momentos difíciles tanto para el centro universitario como para toda la población franco-macorizana, porque vivíamos realmente en un régimen de irrespeto a las libertades democráticas
y de irrespeto a los derechos humanos. El contexto de los primeros años del CURNE fue de exagerada confrontación. Por un lado, los sectores progresistas, expresados en estudiantes y profesores fundamentalmente, frente a los órganos del Estado que actuaban de manera represiva. Muy buenos hijos del pueblo y del CURNE perecieron en esa situación, en esa coyuntura. De vivir luchas estudiantiles, de encontrarnos con la policía que nos visitaba, porque aunque la universidad tiene fuero universitario, nosotros dábamos clase en otros locales que conseguimos. Un local fue un liceo viejo, y la policía, en una movilización que hicieron los muchachos, se metió allá. Y tuvimos nosotros, los profesores y todo el mundo, porque tiraron tiros, que salir corriendo. Tuvimos que salir corriendo de ahí. Pasaron muchas cositas que uno recuerda. Y nada, esa es la vida. Esa es la odisea de lo que uno vivió en esa fundación del CURNE. En ese tiempo la situación era muy difícil en Macorís, porque había muchas movilizaciones y cada rato el centro los rodeaba la policía. Yo siempre me quedaba adentro dándole apoyo, porque las sesiones mías eran de noche, dándole apoyo a los estudiantes. Siempre yo estuve allá. Yo vivía en San Francisco, residía en San Francisco, y cada vez que me necesitaban para soltar estudiantes que cogían presos, dirigentes estudiantiles, yo iba en la comisión. Porque como yo tenía mucho tiempo libre, pero esos fueron un tiempo muy difíciles, y las edificaciones que eran en el centro viejo eran bastante precarias. La Universidad de San Francisco de Macorís en 1970, en plenos 12 años de Balaguer, era como una especie de cosa nueva y contestataria al régimen de Balaguer. Por eso fuimos asediados por las fuerzas policiales y militares de Balaguer muchas veces. Nos rodearon muchas veces, no nos dejaban salir del centro, que era un centro improvisado entonces, porque acabábamos de llegar, no se había fabricado una edificación para eso. Y las fuerzas policiales y militares nos asediaban mucho. Yo incluso estuve preso allá una semana por mis acciones contestatarias a ese régimen. Yo era muy joven entonces, y los estudiantes eran en su mayoría profesores. Los que fueron las primeras grupos de estudiantes que fueron, eran en su mayoría profesores de los diferentes pueblos aledaños a San Francisco de Macorís. Siempre había muchas bombas lacrimógenas, muchos ametrallamientos, apresamientos masivos, torturas a muchos de los que estaban presos, golpeaduras que se ha dicho que algunos de ellos han fallecido producto de los golpes que acumularon en esos tiempos. María Dolores María, que fue conserje, ha dicho que acumuló en su cuerpo, sufrió muchas torturas y que eso le provocó después con los años la muerte. Lo mismo se dice de José Amado García Mezcaín, que le dieron tanto golpe que le provocó enfermedades y al final, bueno, pues falleció. Tuvimos también allá un empleado universitario que fue también muerto en las calles, en las protestas, que fue William Mieses, al punto de que William Mieses, una de las calles de San Francisco, lleva su nombre. El CURNE fue intervenido y fue, durante una semana estuvo rodeado de militares y impedido a la docencia. Y recuerdo que el día que nos entregaron nuevamente el CURNE, cuando yo llegué a mi casa me encontré con el coronel que me estaba esperando, estaba en mi casa esperando y me dijo que me había recomendado a mí como una persona que podía ayudar, porque él había venido con la misión específica de devolverle a la universidad sus instalaciones. Estaban totalmente ocupadas, llenas de militares. La cuadra entera, duraron una semana. Recuerdo cuando Pichardo, nosotros reunidos
en la fortaleza con el general del ejército que había, con el coronel del ejército que había venido con instrucciones específicas de entregarnos. Cuando mandaron a buscar al jefe de la policía, el jefe de la policía se negaba. Y entonces nos dijo a nosotros, a los profesores que estaban ahí, ustedes son los responsables de que pasen esas cosas. Y recuerdo cuando el doctor Pichardo dijo, no, nosotros somos educadores y no podemos reprimir, responsables son ustedes. Y ahí intervino entonces el jefe del ejército que estaba ahí, aplacó la situación y dijo, bueno, vamos a entregarle esto a ustedes son los responsables. Y salimos hacia las instalaciones que estaban ahí en la calle Bonó con Libertad y Duarte, y nos devolvieron las instalaciones y ahí estaban todos los equipos de laboratorio, todos esos equipos destruidos, porque fue con saña, le entraron y lo destruyeron así, encontramos en el suelo tirado todo ese equipo de laboratorio y muchísimas butacas rotas, que se vio que fue con culatazos que le dieron, fue con saña que le entraron. Porque en la universidad, en ese entonces, como había la libertad de cátedra y se estaba en un proceso muy interesante de apertura política, la parte ideológica era muy prevaleciente y sobre todo las ideas de izquierda. Las ideas de izquierda y todos los estudiantes, la mayoría de los dirigentes estudiantiles, de los profesores, tenían una concepción hacia la izquierda, vamos a decir, o temíamos. Y eso naturalmente, pero tuvimos el apoyo de toda la región del Nordeste. Y hoy, cuando vemos lo que es la UAS ya aquí en Macorís, el CURNE, que ya es un recinto universitario, pues no tenemos más que sentirnos satisfechos de decir que nuestro trabajo valió la pena. Soy de la UAS, soy del pueblo. En aquella época, la gente del pueblo veía al Centro Universitario Regional del Nordeste como un faro de luz resplandeciente, una puerta abierta hacia la esperanza. La comunidad nordestana se caracterizaba por un alto espíritu de solidaridad hacia su unidad académica. Dicha unidad albergaba a las masas populares, pobres y a un pequeño sector burgués estudiantil e intelectual. Decir «soy de la UAS» equivalía a decir «soy del pueblo». El CURNE y la democratización de la educación nacional. Desde temprana edad, apenas a un mes y medio de su apertura, el CURNE participó en la fundación de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP. En aquellos momentos, la educación en el país sufría una grave crisis recrudecida con el cierre dispuesto por el gobierno nacional de los planteles públicos, incluida la UAS. La Universidad Autónoma de Santo Domingo estaba muy involucrada en el proyecto de organización del Magisterio Nacional y el CURNE siempre estuvo presente. El 13 de abril de 1970, muchos profesores procedentes de diferentes puntos del país se reunieron en el Teatro Agua y Luz del Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo en Santo Domingo, fundando la Asociación Dominicana de Profesores, ADP. El rector de la UAS, Dr. Rafael Casé Acta, fue quien pronunció el discurso central. En la asociación fungieron muchos activistas magisteriales que realizaron un trabajo encomiable en favor de la democratización de la educación nacional. El CURNE sirviendo a la comunidad. El importante centro de estudios superiores del CURNE en el nordeste del país, al segundo semestre de abrir sus puertas, no solamente acogía estudiantes de las provincias nordestanas de Duarte, Salcedo, Sánchez Ramírez, Samaná y María Trinidad Sánchez, sino que también comenzaron a asistir en cantidades considerables alumnos de Santiago de los Caballeros, Espaillat, La Vega, Valverde y Puerto Plata. De esta manera, el CURNE formó a muchos de los profesionales del quehacer docente y de otras ramas del conocimiento, los cuales alcanzaron puestos considerables en la sociedad. Desarrollo del CURNE. Con el trepidante crecimiento de la población estudiantil y la insuficiencia de aulas, el CURNE tuvo que impartir docencia en otros locales escolares públicos los sábados, día de las mayores concentraciones de alumnos. El primer local empleado fue el Liceo Secundario Ercilia Pepín,
el cual dirigía la profesora Nini Polanco, alumna del curso pedagógico del CURNE, la ciudad universitaria del CURNE. Durante el período 1978-1990, el CURNE inició un proceso de desarrollo ascendente con la creación de la extensión en la ciudad de Nagua el 9 de marzo de 1980. También se produjo la apertura de carreras en el área de ciencias económicas y sociales, ciencias jurídicas y políticas y en ciencias de la salud. En 1983 se dio inicio a la construcción de los 2 primeros edificios de su ciudad universitaria, inaugurándose el 10 de diciembre de 1993. También fue modificado el reglamento de los centros universitarios regionales, dándole advenimiento a la democratización en la elección de sus autoridades, y fueron creados los grupos culturales. Tras grandes protestas, que incluyeron marchas, huelgas, piquetes y caminatas, fueron construidos otros 2 edificios e inaugurados en 1994. A estos 2 edificios fueron trasladadas las oficinas administrativas. El 19 de julio del año 2004, al final del gobierno en el país del presidente Hipólito Mejía, fue inaugurada la ciudad universitaria que hoy contemplamos y que comprende 7 edificios y 4 gazebos con una plazoleta central. El CURNE fue convertido en Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto San Francisco de Macorís, mediante la resolución del Honorable Consejo Universitario número 2012-187 del 7 de julio del año 2012, refrendada por el claustro menor a través de la resolución 2012-004 de la fecha 28 de octubre del mismo año. Directores Centro Universitario Regional del Nordeste, UAST Recinto San Francisco de Macorís. Dr. Jacobo Moquete de la Rosa, 1970-1971. Licenciado Plutarco Sención, 1971-1973. Maestro Juan Romano Rosario, 1973-1974. Maestro Rafael Mejía Constanzo, 1974-1975. Dr. Jesús Antonio Pichardo, 1975-1977. Dr. Ángel Rosario Candelier, 1977-1981. Ingeniero José Arismendi García Mateo, 1981-1984. Maestro William de Jesús Galván, 1984. Dr. Ángel María Gatón, 1984-1985. Maestro Roberto Santos Hernández, 1985-1989. Maestra Ana Luisa Arias, 1989-1996. Licenciado Ángel Paula Gabriel, 1996-1999. Maestra Lourdes de la Cruz, 1999-2002. Maestra Ana Rita Guzmán Ceballos, 2002-2008. Maestro Rafael Álvarez Castillo, 2008-2014. Maestra Carmen Santiago Páez, 2014-2018. Y Maestro Miguel Medina, 2018-2022. Desde sus inicios, la población estudiantil del CURNE ha inscrito 92.454 estudiantes de grado y 2.258 de posgrado. La primera investidura de grado fue el 12 de noviembre de 1973. Hasta nuestros días, se han licenciado 23.000 estudiantes de grado y 1.799 de posgrado. Todos estos profesionales han ascendido socialmente de manera lícita, con abnegación y sacrificio, realizando un aporte significativo a la región nordeste y el país, insertados en diferentes áreas del mercado laboral. Al abrirse el Centro Universitario Regional del Nordeste, hubo una alegría en toda la población, la participación de maestros empíricos, que éramos muchos, tuvimos la oportunidad de formarnos, y así también los estudiantes, los bachilleres, para hacer el colegio universitario y luego terminar
en la UAS. Yo soy de la primera egresada de la promoción que salió en el año 1973. De ahí en adelante también cursé la licenciatura en Educación, mención Filosofía y Letras. Y tanto en una como en otra graduación, pues en la primera tuve la ocasión de pronunciar el discurso, graduada con honores. Ya en el caso de la licenciatura, obtuve el premio Amin Abel Hasbún. Y de ahí en adelante, pues, incorporar todos nuestros conocimientos en las aulas. En este caso también paso a formar parte del cuerpo académico de este centro universitario, con una duración de 30 años ininterrumpidos de labor, trabajando tanto en los aspectos del currículo, las asignaturas de teoría y estructura curricular, y también de lengua española y de investigación científica. De manera que es invaluable el aporte del Centro Universitario Regional del Nordeste CURNE, hoy recinto UAS, puesto que el entorno y la sociedad en general ha podido enriquecerse, diríamos, ideológica, con actitudes realmente interesantes, de grandes aportes para la República Dominicana. En la actualidad, el CURNE cuenta con 17.161 estudiantes, más de 350 profesores, 250 empleados y una oferta curricular de 26 carreras de grado que incluyen medicina, ingeniería civil, contabilidad, administración, educación, entre otras. El Centro Universitario Regional del Nordeste, el CURNE, la UAS Recinto San Francisco de Macorís, ha avanzado gracias al trabajo honrado, laborioso y eficaz de miles de personas que aportaron cada cual un grano de arena. El sacrificio de nuestros antepasados y el esfuerzo sostenido de varias generaciones aquilatan el engrandecimiento, el desarrollo institucional y el liderazgo regional que hoy se exhibe, transitando por la senda de seguir avanzando hacia metas superiores como universidad pública, gratuita, solidaria, democrática y popular, al servicio de la región y el pueblo dominicano. Para mí es un gran placer y orgullo estar hoy en este centro, institución que es ejemplo de avance social y académico en el país. Me siento feliz por haber sido su director fundador.